Bueno, en primer lugar, agradecer especialmente al padre Ignacio Andereguen y a la doctora Selmira Seligman una vez más la invitación a estas jornadas que se vienen llevando adelante hace tanto tiempo y bueno, y con mucha repercusión. Así que agradecer una vez más la invitación. Y luego presentar entonces el tema del que voy a tratar. Mi ponencia lleva por título El psicólogo como maestro de virtudes según Santo Tomás de Aquino. Es mi intención no detenerme solamente en la dimensión especulativa y teórica acerca de la figura tomista del maestro, sino considerar principalmente, tal vez ya desde un punto de vista más práctico, el rol del psicólogo o del terapeuta como maestro de virtudes. Sin duda, tratar esta temática en el orden terapéutico y psicológico supone hacernos una primera pregunta que con la ayuda de Santo Tomás podremos ser iluminados, y es ¿cuál es el fin del hombre? ¿No? Porque enseñar supone llevar al hombre hacia la verdad. Este enseñar ciertamente puede ser un enseñar de una doctrina especulativa, de una ciencia demostrativa, como dice Santo Tomás. Pero la enseñanza que ejerce el psicólogo o el magisterio que ejerce el psicólogo sobre su paciente no consiste solamente, digo solamente porque sin duda implica una dimensión magisterial especulativa, no consiste solamente en esto, sino también y fundamentalmente en un saber vivir, lo que podríamos aplicar en otros términos a enseñar una sabiduría de vida, un gusto por la vida, ¿no? Por eso, para poder tener claro cuál es ese fin hacia el cual el psicólogo o terapeuta como maestro debe orientar, es necesario sin duda percatarnos primero cuál es esa finalidad. Y claramente en la doctrina de Santo Tomás encontramos una guía clarísima. El fin del hombre es un fin sobrenatural, por lo tanto la vida humana está hecha principalmente para en la otra vida poder ver la esencia divina, pero esto no se puede alcanzar solamente con las fuerzas naturales, es necesario el auxilio de la gracia para que transformando toda la vida humana y también la vida psicológica pueda ser elevada esa naturaleza a un orden que trasciende sus fuerzas. Todas las facultades humanas tienen que ser elevadas por la gracia y ordenadas a su fin sobrenatural. Por eso este fin último sobrenatural requiere no solamente la adquisición del hombre de virtudes que son naturales y que le permiten alcanzar su fin natural o imperfecto, para utilizar técnicamente la expresión que usa el Aquinate, sino también de hábitos y disposiciones que son del orden sobrenatural. En este sentido, lo vamos a decir en más de una ocasión, el terapeuta es un instrumento de la gracia, un cooperador de la gracia para que el paciente pueda alcanzar ese fin propio de la vida humana. Al menos alcanzarlo en la medida que entra en contacto con el terapeuta, ¿no? Es decir, la vida humana abarca mucho más que el contacto con el terapeuta, pero el terapeuta tiene que ser un instrumento de esa gracia y de ese ordenamiento al fin sobrenatural, ¿no? Por lo tanto, es importante tener presente este organismo sobrenatural para alcanzar la propia perfección, ¿no? Que consiste, como hemos dicho, en ser elevado por el orden sobrenatural a una operación que trasciende la naturaleza
y que se corona en el fin último de la vida humana con la visión beatífica, ¿no? Dicho esto, la psicoterapia y el lugar del terapeuta ocupa un lugar central, porque, bueno, ya lo han demostrado varios estudios desde hace décadas. El lugar que ocupa la persona del terapeuta en la cura es primordial, ¿no? ¿Y en qué sentido ocupa un lugar importante? Bueno, precisamente, ¿no? Santo Tomás señala que para adquirir la virtud se requiere modelos, ¿no? De hecho, cuando Santo Tomás comenta el comentario a la ética, ¿sí?, en el número 1409, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, señala que el hombre toma lo bueno de los buenos. Es decir, para poder adquirir la virtud necesitamos verla en práctica por otros hombres buenos, ¿no? Esta es la importancia que da Aristóteles a la amistad en el comentario a la ética, y que Santo Tomás sin duda continúa. Es decir, el bien se adquiere o se aprende con naturalidad con otros hombres que son buenos. Porque cuando nosotros estamos en contacto con otros hombres que son buenos, nos vamos familiarizando con las disposiciones de estos hombres en relación al bien. Y esto que se da de una manera crucial y con mucha importancia durante la primera infancia y en la educación del niño y del adolescente, toma un relieve singular cuando sucede en el ámbito de la reeducación del carácter, porque siempre tenemos que tener presente que la psicoterapia supone una metanoia, como dice Rudolf Haller, es decir, un cambio profundo. Ese cambio supone una reeducación, adquirir aquellas virtudes que no se han adquirido, dejar de lado los vicios que por alguna razón u otra la persona ha ido engendrando en el correr de los años, y para poder realizar esto se necesita de amigos, ¿no? El terapeuta es un amigo que se transforma en un modelo de virtud. ¿En qué sentido es modelo de virtud? No en el sentido de que se transforme en una regla única de actuar, o que esquemáticamente el paciente tenga que imitar las acciones del terapeuta, sino que en cuanto entrando en contacto con esta amistad, se entra también en contacto con la connaturalidad del bien, que ya el virtuoso anticipa, porque de alguna manera ya participa del bien, le permite al paciente de alguna manera entrar en contacto no solamente directamente con el bien, sino también a través de la mediación de la persona del terapeuta, es decir, del maestro. Es decir, lo que hace el terapeuta es hacer presente el bien anticipadamente, y lo hace de un modo natural, ¿no? Porque todo él, en la medida en que el terapeuta sea virtuoso, ¿no?, está en contacto con la forma del bien que el paciente tiene que realizar, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Aristóteles nos decía una y otra vez que las cosas son como al mejor dispuesto le parecen, ¿no? Entonces, para que el paciente pueda ir adquiriendo las virtudes, necesita ir viendo esas disposiciones en hombres virtuosos. Y si bien no será únicamente el terapeuta, el amigo en el sentido clásico, el amigo en el bien para el paciente, sí será una primera referencia en esta tarea de la reeducación, ¿no? Sobre esta reeducación y sobre este maestro como modelo de virtudes, podemos ir señalando o deteniéndonos
en algunos aspectos a considerar y que nos parecen muy importantes, ¿no? Y es que esa connaturalidad con el bien produce un ordenamiento interior, ¿no? Lo produce desde el ámbito natural, mucho más lo produce desde el ámbito sobrenatural. Es decir, cuando la persona va orientando el ejercicio de todas sus facultades y de sus acciones a la razón, y en el caso de un psicólogo cristiano y de un paciente que intenta llevar también una vida recta y cristiana a la razón iluminada por la fe, esta razón iluminada por la fe se transforma en rectora y en orientadora no solamente de la acción externa o de la acción moral, con su dimensión interna y externa, sino también va siendo ordenadora con los hábitos adquiridos de las facultades. Y así es como en la connaturalidad, en ese contacto directo, frontal, ¿no? Como una fuente en la que emana directamente el bien, el paciente, al entrar en contacto con la persona del terapeuta, va experimentando también cómo analógicamente se van ordenando las facultades. Va percibiendo simbólicamente la armonía, la luz, el bien, el equilibrio y las virtudes. Percibe lo que es la justicia, percibe cómo se obra de un modo templado, percibe cómo se obra de un modo fuerte, lo percibe. Lo percibe no solamente cuando el terapeuta lo señala, sino también en el mismo modo con el que el terapeuta entabla la amistad con el paciente, ¿no? Esto es muy importante, es decir, la forma en la cual el terapeuta va abordando a su paciente, es decir, lo trata de un modo virtuoso, lo trata de un modo justo, lo trata de un modo prudente, lo trata de un modo casto, ¿no? Lo trata con fortaleza, lo trata con firmeza, lo trata con ternura, etc. En estos modos, en cuanto estos modos dicen siempre ordenación al bien, le permite al paciente ir experimentando ese modo del bien. Sin duda, y tal vez sea necesario aclararlo, pero esto está suponiendo siempre que el terapeuta ama a su paciente, ¿no? Y amar a alguien, como lo dice Santo Tomás, es querer el bien del otro. Este querer el bien del otro se transforma también en rectificador de la propia personalidad. Bien, toda esta fuerza atractiva del bien hace propiamente del terapeuta un maestro. Y en la psicoterapia el terapeuta es maestro en muchos sentidos. Recordemos algunos, y algunos que son sin duda fundamentales precisar, y sobre todo volver a poner en el centro, ¿no? Porque las corrientes de psicología contemporánea, por el contrario, toman dos posiciones muy distintas a la posición que podría tener un psicólogo tomista en relación al rol del terapeuta como maestro, ¿no? O por un lado, detrás de una neutralidad falsa, escapan de este rol del maestro, ¿no? Por ejemplo, es lo que hace el psicoanálisis cuando asume el terapeuta el rol de el padre muerto, de la ley moral autónoma que de alguna manera u otra tiene que ir asumiendo el paciente, renunciando a la figura del padre en el terapeuta, y entonces se presenta una concepción moral, pero asumiendo el rol del psicólogo como una especie de espejo, ¿no? Que no puede orientar, no puede guiar,
no puede dar consejo moral, porque si lo hiciera estaría volviendo otra vez a su paciente a una concepción moral heterónoma, al decir de Kant, pero que es un poco lo asumido por Freud. O, por el contrario, se asume una posición muy clara, muy definida, por lo menos desde el punto de vista del rol de la terapia, ¿no? Donde el terapeuta asume un rol directivo, pero con una concepción ética humanista atea, clara, ¿no? Como puede suceder, por ejemplo, en el caso de los psicólogos humanistas, ¿no? Entonces, tanto sea porque se asume una posición negativa y supuestamente neutral, aunque detrás siempre hay una cosmovisión ética, o una posición directiva, no hay en ambos casos una concordancia con lo que puede ser entendido el rol del maestro en el ámbito, ¿sí?, de un psicólogo tomista, realista, ¿no? ¿Y en qué sentido entonces un psicólogo tomista puede ser entendido como maestro? Bueno, en varios sentidos, ¿no? En el primero es que el psicólogo enseña, y enseña transmitiendo principios morales, enseña iluminando con esos principios morales. Principios morales que podríamos decir habitualmente los pacientes tienen desfigurados. Sin duda, no, como dice Santo Tomás, no pueden borrarse de la mente los primeros principios morales, los cuales nunca pueden ser cancelados. Lo que encontramos en la práctica terapéutica, por el influjo de la cultura, por la falta de perseverancia en la búsqueda de la verdad, es realmente una desorientación en relación a estos principios del orden moral. Bueno, en este sentido el terapeuta es maestro porque tiene que volver a colocar estos principios morales en el centro del obrar humano. Lo tendrá que hacer de un modo artesanal, es decir, tendrá que ir ayudando a que su paciente vaya encontrándolos, los vaya deduciendo, y muchas veces deberá finalmente formularlos de manera teórica. Es importante tener en cuenta que la función del maestro es la función del pedagogo. Muchas veces esa función del maestro partirá de los principios universales para su aplicación práctica, pero muchas veces hará la vía contraria, es decir, partirá de la situación concreta, de la experiencia, del relato, de lo que le sucedió al paciente, para llegar finalmente a los principios universales, ¿sí? Así que en un primer sentido, el terapeuta es maestro de virtudes porque enseña la verdad, enseña los principios que se derivan de los primeros principios del orden práctico, los cuales los conoce todo hombre, pero el psicólogo debe ayudar a elaborar esos principios secundarios que se derivan de los primeros, que están en la sindéresis, y mostrarlos, deliberar junto con el paciente. En un segundo sentido, ya más de orden moral práctico, el terapeuta es maestro, porque junto con esa deliberación enseña una sabiduría de vida, ¿sí? Decíamos antes que esto ya lo hacen de alguna manera los padres, ¿no? Es decir, el psicólogo no es maestro de una ciencia demostrativa, no enseña matemática, no enseña física, no enseña química, enseña a vivir según la razón, que es vivir según la verdad y el bien. Esto solo considerando el orden natural, claramente, ¿no? Pero un terapeuta cristiano debe enseñar también a vivir según el orden sobrenatural, es decir,
la razón iluminada por la fe. Y en este sentido es maestro porque participa al paciente, presta ayuda a deliberar en el bien, mostrando la conveniencia y la inconveniencia de sus actos, y engendrando con el razonamiento disposiciones. Esto es muy importante, es decir, lo que hace el terapeuta cuando ayuda a razonar no solamente es mostrar la verdad de una premisa, la inconsistencia de otras premisas teóricas, sino que colaborando en la elaboración del razonamiento práctico, va rectificando las disposiciones que se introducen porque parten de algún vicio, de alguna mala disposición, para falsear las premisas del razonamiento práctico en el orden moral, ¿no? Esto es lo que hace el psicólogo, es decir, cuando va deliberando con su paciente, permite que vayan apareciendo en esa misma deliberación las disposiciones contrarias al recto silogismo práctico, que le permitiría al paciente obrar bien. Entonces, cuando van apareciendo estas disposiciones, es el momento en el que el psicólogo interviene como quien hace un apartado, como quien se detiene en una pausa del silogismo práctico para considerar esas disposiciones y ayudarlas a rectificar. De manera que cuando el psicólogo paciente presenta un silogismo práctico, es decir, las dos premisas de una conclusión para obrar de una manera recta, y el paciente no acompaña ese silogismo práctico porque lo rechaza por una disposición contraria, ¿no? Generalmente es por una disposición contraria, puede ser también por algún error teórico, pero esto ya lo hemos considerado antes. Cuando lo rechaza por una disposición contraria, como esa disposición contraria se manifiesta en el diálogo entre terapeuta y paciente, es la ocasión en la cual el terapeuta aprovecha para reordenar esa disposición. ¿Cómo? Y luego, principalmente a través del ejercicio de las facultades superiores, de la inteligencia y la voluntad, rectificándolas, mostrándoles la conexión con la realidad. ¿Por qué? Para poder ir rectificando esas disposiciones hay que confrontarla, hay que contrastar lo recordado, lo imaginado, lo deseado con la realidad. Y aquí aparece entonces el ejercicio de las virtudes superiores, como son la virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, etc., ¿no? Entonces, todo esto va produciendo un ordenamiento en las facultades de la sensibilidad, que son las que habitualmente señalamos como Santo Tomás, como las grandes partícipes en parte del silogismo práctico, pero tenemos que recordar, y es fundamental tener presente, que siempre el silogismo práctico es un silogismo de la inteligencia, que es la facultad rectora. Por lo tanto, todas las disposiciones, todos los ordenamientos, tanto sean de la afectividad sensible como de la dimensión cognitiva sensible, están hechas para ser imperadas por la razón. Es por lo tanto la razón la que tiene que ir guiando esos actos, esas facultades sensibles, ordenándolas, acompañándolas, ¿sí? Y rectificándolas cuando esas disposiciones son contrarias, ¿sí? Me gustaría decir algo más, hacer alguna referencia más a la virtud, ¿no? Es decir, la virtud es un hábito electivo, sirve para elegir, ¿no? Y precisamente lo que sucede en la psicoterapia es que el terapeuta es maestro de elección, tiene que ayudar y enseñar a elegir bien. Y en este sentido es modelo de virtud, porque
si uno tiene una virtud, la tiene para elegir bien, para obrar, para disponer el obrar bueno. En cambio, cuando el paciente todavía no ha adquirido el hábito, no elige bien, no está bien dispuesto con respecto al bien. Y entonces aquí aparece la figura del terapeuta como maestro, ¿no? Quien acompaña a la elección de los bienes, quien los muestra, quien transmite, y esto es importantísimo, el gozo por la elección y la realización del bien. Porque, dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, lo propio del virtuoso es gozarse en los bienes y entristecerse en los males. Por lo tanto, no hay verdadera virtud si no hay gozo unido al bien. Del mismo modo, y por connaturalidad, lo que el terapeuta debe transmitir a su paciente es el gozo por el bien. Y acá aparecen, por decirlo así, muchas formas que el terapeuta tiene para participar, adelantar ese gozo, transmitir ese gozo, ¿no? Una de esas formas, sin duda, es el humor, ¿no? El humor es importante porque nos hace percibir la dimensión de amigabilidad que tiene la realidad. Es decir, los obstáculos deprimen cuando nosotros encaramos aquellos obstáculos o aquellas dificultades de la vida con humor, entendemos que la realidad nos es amigable, que la realidad nos recuerda humildemente el lugar que tenemos frente a ella, ¿no? Y entonces el recurso del humor, por ejemplo, es un recurso fundamental para entusiasmar al hombre con el bien, ¿no? Otro de las disposiciones fundamentales que tiene que tener el psicólogo es la esperanza y la alegría, ¿no? Digamos, esta esperanza y esta alegría que le muestran al paciente que el bien causa gozo y que se puede alcanzar y que se puede disfrutar, ¿no? En este sentido, el terapeuta es maestro en cuanto de alguna manera u otra hace presente y anticipa este gozo, ¿no? Y lo hace también con la fortaleza y con la perseverancia, ¿no? Es decir, cuando el terapeuta es perseverante también en la ayuda que da a su paciente, muestra también esa firmeza en el bien que debe adquirir toda persona para poder lograr las virtudes, ¿no? Bien, por último, hacer alguna referencia fundamental al eje principal de la terapia, que es el orden sobrenatural. Es decir, el terapeuta es modelo de virtud, pero es cooperador de la verdad y del bien. De una verdad y de un bien que es de orden sobrenatural, ¿no? Y la cual no puede causar ni el propio paciente ni el propio terapeuta. Pero cuando el terapeuta es instrumento de la gracia, cuando el mismo terapeuta se transforma en un canal de gracia para su paciente, ¿no? De alguna manera es fuente del misterio, ¿no? De ese misterio que es la unión con Cristo, que es la transformación de toda la personalidad por la gracia, ¿no? Por eso esta conferencia, que no intenta ser o no intentó ser más que una especie de reflexión y de meditación al lugar privilegiado del terapeuta como maestro de virtudes, espero sea para todos ustedes una invitación, por un lado, a practicar la propia virtud, que es desinteresada y que es un bien en sí mismo, pero también una fuente de alegría y de consuelo para los pacientes, ¿no? Entonces, el terapeuta virtuoso no es solamente una fuente de bien para sí, sino que, como dice la sentencia, el bien es difusivo en sí mismo,
cuando el psicólogo es virtuoso, esa virtud de una manera u otra atrae y se transmite también a la persona del paciente. Bueno, los dejo con esta reflexión y bueno, y los espero en la mesa redonda para cualquier duda o comentario. Muy bien, muchas gracias.